Bendiciones a todos los hermanos, amigos, pastores, maestros, evangelistas, diáconos, diaconisas, bueno, la iglesia en general. A todos los hermanos que han visto esta enseñanza del libro de Apocalipsis. Podemos, y ahorita entramos en la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Y esta palabra Filadelfia viene del griego amor fraternal, amor entre hermanos. Bueno, hemos visto 5 iglesias atrás y yo creo que ha sido de bendición cada iglesia que hemos estudiado, seguro que sí, y cada iglesia siempre recalca algo, ¿no? Porque son iglesias que existieron allá en Asia Menor, en el mar Egeo, este sitio importante, significativo. Y podemos recordar lo que seguro que el Señor nos recalcó a nosotros, en el ejemplo, la primera iglesia de Éfeso, que habla del primer amor, habla de la pasión. Has perdido tu primer amor, has perdido esa pasión de servir al Señor. Yo creo que esto habla también a cada uno de nosotros, ¿no? Después de tantos años de servicio, perder la pasión. No, debemos de seguir y empezar en esa pasión que tenemos, el primer amor. También hemos hablado acerca de la iglesia Esmirna, ¿no? Esmirna es algo también interesante, porque allí se recalcó, aunque eres pobre, pero eres rico en la fe. Y yo creo que la riqueza más grande que puede tener el cristiano hoy en día, no importa si tiene mucho dinero o tiene poco dinero, es la fe. Porque andamos por la fe, certeza, convicción de lo que no se ve. Y Pérgamo es algo que recalca allí, de esta iglesia, es que no han negado la fe. Siempre se mantiene, como dice el himno, firme y adelante, huestas de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y la iglesia de Tiatira nos habla acerca de Jezabel, aquella mujer manipuladora. Y no solamente hay Jezabeles, sino también hay Jezabelos, buenos manipuladores dentro de cualquier iglesia local. También nos recalca eso, que tenemos que tener cuidado con la Jezabel, o diría yo, añadidura mía, los Jezabelos. También la iglesia de Sardis, que nos habla de que vives, estás muerto, y también de la consagración que debe tener el cristiano, y que ser vigilante de esas grietas, tener cuidado con esas grietas, como aprendimos allí en la iglesia de Sardis, una grieta que solamente por un estrechito así podía pasar una flecha, y esas grietas tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos, ¿no? Porque el enemigo anda cazando y anda la manera de poder cazar las almas y devorar a cualquiera que se le atraviese en el camino. Bueno, vamos a la iglesia de Filadelfia, versículo 7. Es una iglesia interesante porque en esta iglesia no hay reproches. En todas las otras iglesias, aún en la que nos falta por estudiar, la iglesia de la Odisea, hay reproches, pero en esta iglesia no. Esta iglesia el Señor la exalta. Y dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia. Y ya sabemos que el ángel de la iglesia está escribiendo acerca al ministro, al líder de aquella iglesia. Y dice, en Filadelfia, esto dice el santo. Y aquí la palabra santo es muy interesante porque está hablando acerca de la santidad de Dios, la pureza, y es la exhortación que Dios nos hace también en 1 de Pedro 1:16, sé santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y algo interesante que aquí uno puede decir, como dicen algunas denominaciones, algunas posiciones doctrinarias, no, que eso era para el Antiguo Testamento. No sé si ustedes han escuchado así, cuestiones de finanzas o otras cosas, de guardar tal día, no, que eso era para el Antiguo Testamento, ahora nosotros somos así. Otros dicen, no, es para todas las épocas. Bueno, ahora aquí sí no hay discusión en cuanto a la santidad. Sé santo como vuestro Padre que está en el cielo es santo, porque en el Antiguo Testamento Dios exige santidad. Ahora en la época intertestamentaria, los 400 años de silencio, durante esa época, en la época de los Macabeos, de Alejandro Magno, también Dios exigía en esos 400 años a la iglesia, la que estaba allí, exigía también santidad, y en el Nuevo Testamento también, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, en todas las 3 épocas que nos data la Biblia, exige santidad. Sé santo. Ahora también dice que el santo, el verdadero también se le enfoca a la iglesia de Filadelfia, el verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos están buscando la verdad hoy en día? Y se le recalca en la iglesia de Filadelfia, ¿cuántos están buscando la verdad? La verdad es Cristo Jesús.
Esa es la gran verdad. Por eso el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. O sea, aquí está hablando acerca de ese siervo del Señor, que Dios lo usó, aunque metió la de caminar, recuerde, pero vemos la misericordia de Dios y tan grande que es Dios, que con David, a pesar de que usted sabe bien la historia de David, el pecado, el adulterio, el homicidio, bueno, tantas cosas que hizo David malas, pero él se arrepintió, cambió. Y lo que me causa admiración es que David, en el reino milenial, él va a ser uno de los líderes principales en el reino. Es interesante, y Dios eso lo lanza al olvido. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos gusta pescar en ese, cuando dice que él echa al fondo del mar nuestras iniquidades, a veces nos gusta pescar, pero lo que vemos, la misericordia, lo que es la gracia de Dios. Y yo le decía el domingo a los hermanos en la iglesia, mire, si nosotros profundizamos, la gente le gusta profundizar la Biblia, ¿verdad? En aquellas verdades. A mí me gusta profundizar, leerme, tengo 40 y pico de años leyendo la Biblia y me gusta profundizar las grandes verdades contempladas en la Biblia. Si nosotros profundizamos en lo que es la gracia de Dios, mire, viviríamos para el Señor absolutamente, porque la gracia de Dios perdona, la iglesia, la gracia de Dios olvida, la gracia de Dios restaura, la gracia de Dios salva, la gracia de Dios sana, la gracia de Dios cambia vida. Eso es la gracia de Dios. Y la palabra gracia es una palabra hermosa porque es el regalo que nosotros no merecemos, pero por gracia somos salvos, dice la palabra del Señor. Ahora seguimos adelante acá, el versículo 8. Y esto es una frase que Dios le dice a todas las iglesias, ¿no? Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Algo interesante en este texto, y con este texto yo quiero animar de pronto a muchos pastores, líderes que tienen iglesias de pequeña membresía. Dice, esta palabra poca fuerza, en realidad lo que quiere decir en el griego es que tenía pocos santos, poca congregación, y allí estaban firmes. ¿Y sabe qué era el secreto de este grupito? Lo que dice el texto bíblico: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, que lo que el Señor requiere de una iglesia, sea grande o pequeña, bueno, que guarde la palabra, que no niegue el nombre, que hablen del Señor todo el tiempo. Y eso es algo muy interesante también para nosotros, ¿verdad? Porque Dios bendice, sea iglesias grandes o pequeñas, Dios bendice a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, a pastor, misionero, que de repente está levantando campos blancos, no importa si sean 2 o 3 en mi nombre, dice que Él está allí en medio de ellos. Él prometió eso y lo va a cumplir, porque Dios no miente. 2 o 3 en mi nombre, y así la iglesia va creciendo, pero tenemos, como dice el mismo mensaje de la iglesia de Filadelfia, tenemos que tener paciencia. Y Dios dice aquí que Él aunque tenga poca fuerza, dice que Dios ha puesto una puerta abierta. Dios siempre coloca puertas abiertas no solamente a las iglesias locales, sino a cualquier cristiano, a cualquier líder, a cualquier ministro. Dios siempre le coloca puertas de bendición, que a veces no la aprovechamos, es otra cosa. Algunos pues no quieren aceptar, se conforman con lo que tienen, y Dios siempre coloca puertas abiertas. No hagamos como aquel hombre que le dijo a su amigo: me voy a ir a pescar, me voy a pescar. Y cuando llegaron allá, venía un lote de puros pescados grandes, bastante. Entonces, mira, tira la raya, le decía el amigo. Digo, no, aguántese, porque detrás de esos pescados grandes vienen otros más grandes. Bueno, pasó no sé cómo es que dice cuando viene una remanente de puros peces, como dicen en el llano, arribazón, así una arribazón. Y venía otro, no, eran más pequeños. No, vamos a esperar, vendrá otro más grandes. Y así sucesivamente, no, al último eran puros peces pequeñitos. A lo último, dice la anécdota, ¿eh? A manera de humor, dice, a lo último le tocó que pescar renacuajos,
porque Dios le colocó puertas abiertas, pero la menospreció. Y hoy en día Dios ha puesto a puertas abiertas en nosotros. ¿Cuántos hermanos que están orando por una esposa y Dios les pone una buena hermana, una hermana espiritual? Entonces, he escuchado por experiencia propia, le he escuchado, no, Dios me tiene que dar una hermana de ayuno, de oración, que sea más espiritual que yo, y la menosprecian. Y pasan los años, no, Dios tiene que dar, y Dios siempre le está enviando bendiciones y no las aprovecha, no solamente en el campo del amor, sino en el campo de las finanzas. Porque algunos ponen un negocito, Señor, yo te pido que me bendigas, yo quiero prosperar, yo quiero ser próspero, y empiezan con la teología de esa de la prosperidad. Y yo quiero ser próspero, y Dios le abre una puerta abierta. Y hay gente que quiere ser rico de la noche a la mañana y le abre esa puerta, pero como no sucede nada, entonces lo echan a un lado. No, mire, aquí en Venezuela han llegado chinos, portugueses, italianos, árabes. Conozco amigos árabes que vendían telas, ropita por ahí, por las calles, por las casas, y al principio no le iba mal, pero perseveraron, fueron diligentes, y hoy por hoy tienen sus grandes almacenes, son prósperos, porque perseveraron, hermanos. Dios les colocó una puerta abierta. Así que, hermano, si Dios le coloca una puerta abierta, no la menosprecie. Si no la toca, hay que conformarse como la anécdota, con renacuajo nada más. ¿Cuántos hermanos pidiendo una esposa y al último se casan con una impía, una pagana, una inconversa? Diría yo aquí entre nosotros, una renacuajo. ¿O qué es lo que es? ¿Por qué? Porque menosprecian la bendición de Dios, ¿sí? Sansón se buscó una Dalila y no era la voluntad de Dios. Entonces, Dios siempre coloca puertas abiertas en nosotros, lo que nosotros no aprovechamos esas bendiciones de Dios. La bendición de Dios, dice el salmista, no añade tristeza, sino añade alegría, añade gozo, paz. Así que tenemos que perseverar. Cuando Dios abre una puerta, hermano, ahí está esa puerta, aproveche la bendición de Dios, sea en el campo del amor, el campo de la finanza, en el campo de trabajo, en el campo de la familia, etcétera, etcétera. Dios siempre abre puertas, y lo digo por propia experiencia. Lo que pasa es que uno no aprovecha esas bendiciones, ¿sí? Es conformista, o no discernimos cuando Dios coloca esas puertas abiertas para nosotros. Bueno, seguimos adelante acá, en el versículo 9. Versículo 9 dice: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La sinagoga de Satanás. Y es interesante saber que estos hermanos, según la historia de la iglesia de Filadelfia, es que a pesar de las circunstancias de ver hermanos aún cristianos aún corruptos, que están haciendo cosas fuera de las normas de la palabra, ellos se mantenían fieles allí, sin fluctuar de la esperanza que tienen en Cristo. Entonces es interesante lo que dice acá, ¿no? He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, cristianos que se mantienen puros, se mantienen allí en medio de cualquier situación que ellos puedan pasar. Y dice, aquellos que quieren ser judíos y no lo son. Quieren ser judíos pero no lo son. Es más, hoy la historia nos ha engañado mucho. Yo he escuchado por ahí que dicen por ahí me han dicho que yo soy judío, porque el apellido Mesa, un ejemplo. Porque Cristóbal Colón trajo yo no sé cuántos de cuando vino acá, pues hace poco celebramos el día de la resistencia indígena aquí en Venezuela, antes era el Día de la Raza, y porque Cristóbal Colón trajo judíos presos, eran asesinos, pero eran judíos, y por eso que nosotros tenemos sangre judía. No, de los que dicen ser judíos no lo son, eso no es así. Es más, si vamos a la historia, los árabes gobernaron España por 900 años, más bien de pronto tenemos sangre árabe, pero judía, esos son historias amarillas. Ahora, viendo el caso de los que se dicen ser judíos no lo son, también el caso de lo que hablamos de los profesantes. O sea, ellos profesan conocer a Cristo, pero no tienen a Cristo, no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro personal con el Señor.
Esos son ese sería el contexto de esta frase. Dice ser judíos, no lo son. Dice ser cristianos, pero no son cristianos. No han tenido un encuentro personal, no han nacido de nuevo. Ahora, en cuanto a esto de lo que dice el texto bíblico allí de que he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, yo los entrego. Estaba estudiando un poquito a fondo esta frase y es interesante porque aquí el texto sagrado dice que yo haré que vengan y se postren a tus pies, o sea, se humillen. Y el contexto sería en este caso lo que nos dice Romanos capítulo 12, cuando el Señor dice que no debemos de vengarnos, tomar venganza. La venganza es del Señor. Y cuando dejamos las cosas en las manos del Señor, cualquier circunstancia, y lo digo por propia experiencia, porque a veces la parte humana quiere actuar, ¿sí? Y no es así. Debemos dejar que el Señor sea el que obre. Es una promesa para nosotros lo que está allí. Si le colocamos la lupa de una buena exégesis, una buena interpretación, está hablando que la venganza es del Señor. Y dice cuando dice allá en Romanos 12:20, porque ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No está hablando de un Pentecostés de Hechos 2, no. Lo que quiere decir el texto sagrado es que si usted entrega eso y deja todo en las manos del Señor, esa gente va a ser avergonzada y se van a humillar y van a reconocer. Por eso es que el Señor nos manda, encomienda a Jehová tu camino, dice el salmista. Confía en Él. O sea, confía en Él es tener fe. Y Él hará, factor tiempo. Y más adelante dice, y Él exhibirá nuestra justicia como la luz del mediodía. Así que cualquier cosa, amado hermano, pastor, si está pasando por cosas que de pronto son injustas, deje eso en las manos del Señor. Eso es lo que nos enseña aquí ese texto sagrado. Mire, no se le olvide lo que dice allí. Dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Reconozca que hay un Dios que salva, que sana, pero un Dios que da su justa retribución. Entonces, hermanos, la iglesia de Filadelfia estaba pasando por esa situación, pero eran hermanos que confiaban en las promesas del Señor, confiaban en la palabra de Dios, eran fieles a la palabra. Por eso es que hay puertas que nadie puede cerrar, nadie. Cuando Él las abre así venga el que venga, pero cuando Él te coloca una puerta abierta, hermano, aquí está la bendición para tu vida. ¿Okay? Versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, esto es algo también interesante, el versículo 10, porque nos habla acerca de las pruebas, y en medio de las pruebas nosotros tenemos que tener es paciencia. Paciencia es lo que nos demanda el Señor a nosotros. Cualquier situación que estemos pasando, mire, lo mejor que nosotros podemos hacer es tener paciencia, confiar en Él, esperar. Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová. A veces en la vida hay que hacer silencio y esperar en el Señor. Dios va a orar. Bueno, uno piensa de pronto que Dios viene por aquí esperando en las promesas de Dios, pero Dios viene por este lado, porque Dios es así, Dios es amor, Dios es un Dios que nos alcanza a través de su palabra bendita y justa. Ejemplo, el versículo 10 nos habla de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Está hablando acerca de la prueba. Es un texto que se usa mucho para apoyar de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Eso es algo que se respeta también. Pero por el otro lado, la otra interpretación es que viene prueba para los cristianos, viene prueba para nosotros. Podemos tener diferentes tipos de pruebas. Hay pruebas seculares, espirituales, emocionales, depresión, estrés, pruebas económicas, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de prueba. Por ejemplo, hoy por hoy, en mi iglesia donde soy pastor, hay una familia
que está pasando por una prueba muy fuerte. Una hermana se fue buscando el sueño americano, como muchos venezolanos lo están haciendo, no solamente para Estados Unidos, sino para otros países de Latinoamérica. Y esta hermana iba hacia los Estados Unidos, y en México la agarró la policía mexicana y se la entregó a los secuestradores, y ahorita están pidiendo cierta cantidad de dinero, mucho dinero, cantidad de dólares, y los hermanos pues son de escasos recursos, y nosotros allí pues orando por esa necesidad. La hija, tiene una hija que hasta la hospitalizaron hace poco por la misma depresión, la agonía. Es una tremenda prueba. Si esa gente supiera el daño que le hacen a la familia, oye, no harían eso. Y estamos orando para que Dios sobre en esos secuestradores, pongan miedo, temor, no sé, pero estamos orando por un milagro, porque esta familia no están buscando dinero por todos lados, porque piden una gran cantidad de dinero para dejarlo libre. Entonces hay pruebas de pruebas. Y le dice a la iglesia de Filadelfia, Él nos va a librar de esa prueba que vendrá sobre el mundo entero. Puede ser la iglesia que no va a pasar por la gran tribulación, o también se refiere a nosotros, que esa prueba, que sea la prueba que venga, Él nos va a librar, Él nos va a ayudar. Por eso, hermanos, debemos de mantenernos siempre firmes en la fe. Así que, hermanos, las palabras que yo les puedo decir, o que te dice el Señor, es que aguanta, resiste, porque cuando aguantamos y resistimos, la bendición está cerca, ya es casi que llegamos, y es necesario que cuando vengan las pruebas, las podamos superar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor. Pero hay el secreto, hermanos, el secreto que se lo dice aquí a la iglesia de Filadelfia. El secreto es en tener paciencia. El secreto es en orar, en hablar con Dios. El secreto es, como dice 2 de Crónicas 7:14, creo, dice, si mi pueblo se humillare, si nos humillamos delante del Señor, Él nos va a exaltar. En cualquier prueba, hermano, vamos a doblar nuestra cerviz, vamos a humillarnos delante del Señor. Así lo han hecho los grandes siervos del Señor, así lo ha hecho las hermanas más humildes de una congregación, lo hace cualquier hermano que tiene temor a Dios, y Dios exalta a los humildes. Entonces ese es el secreto. Y hay otras pruebas peores, como cáncer terminal, pero creemos nosotros por la fe, por lo que me enseña la Biblia, que Dios de salvación también sana. Y he encontrado en mi ministerio pastoral que gente que tiene el cáncer y ahora y ayunan, vigilan, prometen a Dios tantas cosas, Señor, si tú me sanas me voy a consagrar y tal, y no sucede la sanidad. Pero tenemos que tener paciencia. Dios sana a los enfermos, pero es como Él quiere, no como nosotros queramos. Dios no es la lámpara de Aladino que usted la frote y sale el genio, dime qué quiere, y plan, le manda su petición. El apóstol Pablo, a veces queremos, como le he dicho a algunos pastores amigos, a veces queremos ser más cristianos que Cristo y más espirituales que Pablo. Y Pablo oraba por su problema que tenía posiblemente los ojos, cuando le escribe a los Gálatas, con cuán grandes letras le escribo, posiblemente problemas de los ojos, y bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hay cosas que no vamos a entender en esta vida cristiana. ¿Dios lo sana o Dios lo lleva? No, que si se murió, entonces vienen los hermanos que tienen esa doctrina metafísica, es que le faltó fe. Es que le faltó fe al hermano o la hermana, por eso que se murió. Hermano, por favor, no digan esas cosas, que vos ser más cristianos que el mismo Cristo. Dios es soberano y hace como Él quiere con nosotros. Eso es conforme a su santa y divina voluntad. Así me lo enseña la palabra del Señor. No debemos buscar la quinta pata al gato. Debemos de interpretar la Biblia correctamente. Pablo dice, yo también me molesto, dijo Pablo. Yo también me enfermo, le dijo a los corintios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa grande verdad de la Biblia? Le dijo a Timoteo, tómate tu vino para tu frecuente enfermedad del estómago. ¿Y por qué no? Hizo una oración, le puso las manos y oró, y para que fuese sano de esa enfermedad del estómago. Pero Dios hace como Él quiere, hermano, amigo. Vamos a meternos más en las verdades de la palabra. Ahora, el secreto es ese, tener paciencia, orar, esperar en el Señor. Estamos orando por esta hermana que está secuestrada. Estamos orando y sé que el Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, va a hacer un milagro, porque nos va a librar de esa prueba. Y también usted, hermano, pastor, si está pasando por una situación difícil, recuerde que nuestro Dios
Dios promete, Dios está comprometido con su palabra que es fiel y es verdadera. Eso me lo enseña la palabra. Ahora seguimos adelante con el versículo 11. Dice así: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuándo viene Cristo? Dice aquí, ¿no? He aquí yo vengo pronto, yo vengo pronto. Hace años una hermana asistía a la iglesia, una hermana bogotana, y ella pronto me escuchaba de que Cristo viene, daba mi enseñanza, mis predicaciones. Cristo viene, eso hace unos años atrás. Por cierto, la hermana ya partió con el Señor. Y la hermana una vez me dijo: pastor, ya estoy cansado de escuchar esas mismas predicaciones de otros, no solamente también, sino de otros predicadores, que Cristo viene pronto. Tengo 15 años esperando a Cristo y nunca viene. Entonces, ¿cómo quedamos? Hermana, tiene que tener paciencia. De que viene, viene. Cuando dice Cristo viene pronto, es porque Él viene de todas maneras. Tarde o temprano la trompeta va a sonar, y los que están en Cristo, los que están en un cementerio, van a resucitar primero, y nosotros seremos transformados con poder. El arrebatamiento de la iglesia del Señor. Entonces, tengamos paciencia. Y de pronto hay muchos que están pensando de esa manera: ¿cuándo vendrá Cristo? Ahorita con el problema que hay en Israel y Palestina, esto denota que la palabra de las profecías se están cumpliendo, y cada vez nos acercamos a ese gran acontecimiento. Puede ser hoy, mañana, la otra semana, 5, 10, 20 años, no sabemos, porque aún ni los ángeles del cielo saben cuándo Jesús viene, ¿sí? Pero de que viene el Señor por nosotros, por su iglesia. Ahora aquí dice el versículo 11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tenemos una corona, tenemos un trono, tenemos libre albedrío, tenemos vida eterna, ¿sí? Dios nos enseña su palabra y nosotros decidimos, porque tenemos el libre albedrío de Dios. Usted es libre de pensar, es libre de que si quiere llegar a la meta o no, es libre de pensar lo que usted quiera, de consagrarse al Señor, de seguir ese camino de pronto que estás pensando en este momento, descarriarte, apartarte de la verdad de Dios. Tú decides, pero Él es paciente, dice el Señor, con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Versículo 12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es interesante de las columnas que Dios coloca en la iglesia. Aunque de pronto para algunos son esas columnas insignificantes, pero para Dios tiene un gran valor. Ojalá que toda la congregación de una iglesia sean columnas y sean baluartes de la verdad, como dice la palabra, columnas. Ahora, Gálatas 2:9, está hablando Pablo a los Gálatas y les habla acerca de las columnas el caso de Gálatas 2:9, de Jacob, de Cefas y Juan, que eran columnas en la iglesia del Señor. Y hoy en día en las iglesias hay muy buenas columnas, pero también hay muchas Jezabels, también hay muchos Jezzabelos, también hay muchos que estorban, muchos Himeneos y Alejandros que están dividiendo las iglesias hoy en día. Y de esas personas, Demas, que aman más al mundo que las cosas de Dios. Y así sucesivamente hay mucha gente que en vez de ser columnas son un estorbo. Hay un hermano que él estaba en el oriente, aquí en Venezuela, trabajando, y enviaba dinero para construir su casa. Le mandaba a un albañil que era muy fiel, que era muy buen amigo, y le mandaba dinero. Sí, le construyó su casa y la disfrutó por muchos años. Pero un día él se le ocurrió tumbar la columna para volver a hacer otra vez, para hacerla y de nuevo y reestructurar su casa. Tremenda sorpresa cuando tumbó aquella columna. El maestro le había colocado solamente las cuatro puntas, nada más, póngale de 10 centímetros,
pero en el centro solamente tenía una sola cabilla, pero arriba le colocó 4 cabillas, como haciendo ver que le había colocado 4 cabillas. Era una mentira. Lo engañó por muchos años, por muchos años. Claro, mi hermano con ese tiempo, cuando quiso reclamarle al hombre por qué lo había engañado, claro, ya el hombre ya había fallecido, ya había muerto. Pero así hay mucha gente que se creen columnas y se ven como columnas muy fuertes, pero son unos hexabeles, son por dentro una sola cabilla débiles, ¿sí? Que cualquier cosa los puede tumbar. Y cuando sucede esto, un creyente se le exhorta a cualquier cosa, lo primero que dice cualquier cristiano es: me voy de la iglesia, me voy de la denominación porque aquí no me quieren. En vez de ser columnas, aguantar, resistir la prueba, entonces esa es la decisión que toman. No, hermano, tenemos que resistir, estar firmes y adelante. Hay varios tipos de columnas, hay varios tipos, unas columnas que son fuertes, pero otras son muy débiles. Ahora, dice, hablando allí acerca de esta promesa, dice que escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Bueno, aquí está hablando acerca de la Nueva Jerusalén, ¿no? Ya está tiene un poquito más adelante, donde ya Apocalipsis capítulo 22, por ahí 21, 22 está hablando de la Jerusalén que desciende del cielo, de la Nueva Jerusalén. Pero también está hablando de que nuestro nombre termina es en la muerte, porque allí Dios nos va a dar un nombre nuevo, ¿sí? Un nombre nuevo, vamos a ver una ciudad nueva, la Nueva Jerusalén que va a descender del cielo de Dios. Así que, hermanos, amigos, hay que vencer. Ya casi llegamos al final. Ya casi nuestro peregrinar aquí en este mundo es algo por un breve tiempo. Que hace días ya tenía 18 años. Hoy tengo más de 60 años. Y mira, pero la vida es corta. Lo importante es vencer todos los obstáculos en el nombre del Señor, vencer todo en el nombre de Jesús, y con Cristo somos más que vencedores. Y el versículo 13, que es siempre como el autor del libro de Juan, de Apocalipsis, cuando le escribe a la iglesia de Filadelfia, siempre termina con estas palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la administración del Espíritu Santo a la iglesia hoy en día. Estamos bajo la tutela, estamos bajo la dirección, estamos bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, y es lo que el Señor quiere hacer con cada iglesia local. Así que, hermanos, amigos, Filadelfia es amor fraternal, amor entre hermanos, amor entre amigos. Así que lo más importante para nosotros, como le dice el Señor a los discípulos: en estos conocerán que soy mi discípulo si tuviesen amor los unos con los otros. Y no hagamos como los Gálatas, que se comían y se mordían, se destruían entre ellos mismos. Sí, eso es algo que a Dios no le agrada. Dios lo que quiere es que nosotros amemos a nuestros hermanos, porque somos imperfectos, cometemos fallas, pero el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Esta es la iglesia significativa, la iglesia Filadelfia. Aunque tengas poca fuerza, el secreto es que has guardado mi palabra y has sido paciente. Que Dios me le siga bendiciendo de gran manera.